Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal de Laico y Espacio TV. Vamos ahora a reflexionar un poquito sobre lo que es el tema de la Eucaristía. Pues les recordamos igualmente, ¿verdad?, que tengan su libreta, para que anoten las citas bíblicas, ¿sí?, su Sagrada Escritura, para que nos vayamos acompañando en esta reflexión pues de la Eucaristía, ¿verdad? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Y para eso, bueno, pues igualmente nos acompaña el hermano Manuel Díaz, Saludos. Sabino Mejía, y aquí estamos con ustedes para reflexionar en esta parte tan importante, ¿verdad? Es el culmen, es lo más grande que tenemos nosotros como católicos, como iglesia, ¿sí?, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a empezar con un texto bíblico que tenemos por ahí preparado, ¿verdad?, de Juan, capítulo 6, del 48 al 60. Vamos a escucharlo con mucha atención para poder ir empezando a darle pauta a esta reflexión. Bien, adelante, hermano. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Será el internet del canal? ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, fíjense bien, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, o sea, en la Eucaristía, tendrá vida eterna. Entonces, quien no lo hace, ¿qué pasa?
pues obviamente que no hay una unión o una comunión espiritual, ni mucho menos de fe, para lograr ese avance que necesitamos de ser santos, para estar compenetrados con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Él nos lo está diciendo: vengan, coman, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, y tendrán vida eterna. ¿Quién lo está diciendo? No el sacerdote, no el Papa, lo está diciendo nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta institución de la Eucaristía es hecha por Él como un sacramento, y es de los sacramentos más grandes. ¿Por qué? Porque nos dan vida eterna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo Él, ¿verdad? Siempre se quiere quedar con nosotros, pero no en una foto, no en una estatua, no en algo material, no, sino algo que sea perdurable. Y entonces hace la institución del pan y del vino. Cada vez que hagan esto, yo estoy ahí presente. Por eso la misa, la Eucaristía, cuando nosotros asistimos, pues es una fiesta, es una renovación del Señor, que se está presente ahí. Sí, decíamos, la misa, pues la celebramos, ¿verdad? La Eucaristía, pues la adoramos. Él se quiso quedar en ese pequeño pan, pequeñito, ¿verdad? Pero ahí está Él. Decían los apóstoles, no lo entendían. Nosotros tampoco no entendemos ese gran misterio, porque es un misterio de amor, ¿verdad? Pero no que esté escondido o que no se nos explique, sí, pero nuestra mente no alcanza a comprender todo eso, ¿verdad? Porque si lo comprendiéramos, hombre, iríamos corriendo a visitarlo cada ratito, ¿verdad? Entonces nos hace falta un poquito de fe, porque es la vida, como dice Él es vida. ¿A quién no le gusta tener una vida espiritual buena, verdad? Pero nos falta un poquito de fe. Dios nos provee no solamente del alimento físico, sino también quiso proveernos del alimento espiritual, de su cuerpo y su sangre. Claro, muy bien. Bueno, pues Él también sabiendo, ¿verdad?, de que pues iba a partir, ¿verdad?, que había llegado el momento de dejar el mundo, después de darnos el mandamiento máximo del amor, quiso dejarnos prenda de este amor para no alejarse nunca, ¿sí?, de nosotros, y haciéndonos partícipes de los frutos de su pasión. Por ello instituyó la Eucaristía, ¿sí? Entonces es una acción de gracias que todos nosotros los católicos hacemos en esa acción de gracias de la Eucaristía, ¿verdad? Darle gracias a Dios por su amor. Y lo hizo como un memorial de su muerte y su resurrección. Por memorial debemos entender no solo un recuerdo, un acontecimiento pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Significa ser presente y dar sentido actual a la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? El paso ¿de qué? De la esclavitud, del pecado a la libertad, a ser verdaderamente hijos de Dios. Es el paso. Y nosotros tenemos nuestro año litúrgico, donde en la época de Cuaresma, cuando es la temporada de la Cuaresma, en ese ciclo que nos preparamos para hacer un cambio de vida. Pero es a nosotros, es una Cuaresma, un cambio, un encuentro real y personal con Cristo. Entonces, dentro de esa etapa, bueno, pues nosotros hacemos ayuno, abstinencia, oración, ¿verdad?, para entrar a esa Pascua, a esa liberación. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito y enseguida regresamos. Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida.
todos los viernes, 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde, con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes, 7 de la tarde, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Bien, volvemos nuevamente. Vamos a leer otro texto bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que nos va a hacer el favor aquí el hermano Manuel de leerlo. Es el capítulo 2, del 42 al 47. Libro de Hechos de los Apóstoles, para que lo anoten ahí. Vamos a escuchar. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. Bien. Fíjense ustedes cómo ahí la acción del Espíritu Santo está moviendo a todas las personas a reunirse, a meditar todo lo que nuestro Señor pues había pues hecho, ¿verdad? Y dicho más que nada, ¿verdad? Ese mandato tan grande y tan hermoso que es el mandamiento del amor. Entonces las comunidades iban creciendo, pero porque era verdaderamente una comunidad donde había fraternidad, amor, o sea, confianza. Entonces el que tenía más, pues le daba al que tenía menos, de tal forma que se quedaban inclusive admirados los que no eran cristianos o no creían en Cristo. Dicen, ay, míralos cómo se aman, cómo se quieren, y entonces se arrimaban y les compartían esos grandes acontecimientos de nuestro Señor y iban creyendo en Él. Entonces, bueno, pues fíjense, bueno, el principio del caminar de la iglesia, ¿verdad? Cuando nuestro Señor manda el Espíritu Santo y la iglesia empieza a caminar. Pero ¿qué está pasando en estos tiempos ahorita? Ya piensan que nada más fue una película, que fue un recuerdo, que alguien dijo, que no sé qué, cuando Él siempre está todos los días de nuestra vida con nosotros. Todos los días, a cada instante, a cada momento está con nosotros. Pero hay gente que desdibuja, ¿verdad? Y piensan que Dios no existe. Piensan que Cristo no está y que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y a nadie le voy a rendir cuentas. Entonces debemos de tener conciencia que la palabra de Dios es viva y actual, ¿sí? Y es la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos da vida y nos hace entender cómo es el amor verdaderamente de Dios. Entonces, en situaciones difíciles, pues necesitamos recurrir a Él, y también en las alegrías, y también en las tristezas. Pero si no comemos su pan, no comemos su sangre, no bebemos su sangre, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? A ningún lado. Por eso nos dice el texto, ¿verdad? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Sí, los primeros cristianos quizás no lo comprendieron en ese momento, pero nosotros sí lo podemos comprender ya. ¿Por qué? Porque estamos meditando la palabra de Dios, estamos analizando con
calma. ¿Cómo es ese amor tan grande de nuestro Señor? ¿Verdad? A ver, don Manuel. Ujú. Dice aquí, era toda una celebración que reunía a los cristianos para festejar la victoria de Cristo. Escuchaban la enseñanza, partían el pan y convivían con alegría y sencillez. Hasta nuestros días la celebración eucarística se ha venido realizando en todas partes con esta misma secuencia: enseñanza apostólica, que es la palabra de Dios, fracción del pan y oración común fraterna. Oración y comunión fraterna. Una vez que el católico es evangelizado, también llega a considerar la Eucaristía como una gran fiesta, un banquete en el que Dios nos da lo mejor de sí. La palabra, que es la voz de Dios, que nos anima a seguir adelante en la lucha de la vida, y el alimento, que es Cristo. Por eso, cuando asistimos a una misa y no escuchamos ni comulgamos, equivale al caso de ir a una comida y no haber comido. Fíjese nomás. Qué triste, no solamente para nosotros, ¿verdad? Pero qué sentirá el Señor. Dice aquí, si no comulgamos, es como necesitamos ir a celebrar la fiesta de Cristo, y el festejado es Él, y nosotros que nos quedemos por allá en la orilla y no comamos, híjole, es como, entonces, qué tristeza, ¿verdad? Ajá, Él siempre nos llama. Está llamando, nos está invitando a reflexionar, a compartir, a analizar su palabra. Sí. Pero nosotros muchas veces pues, nos da la flojera, nos da la pereza. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mejor me voy al fútbol, mejor me voy con los amigos, y acabo el niño es bien chillón, yo no lo llevo a misa, porque no me deja escuchar. O sea, sobre todo pretextos, ¿sí? Y no se paran en misa, cuando es Él mismo el que está haciendo ese banquete para todos nosotros, para nuestras almas. Y no solamente eso, por ejemplo, si dice ahí, si no nos alimentamos, estamos débiles espiritualmente, y ahora sí que las tormentas por ahí de nuestra vida nos tumban de volada, y eso es cierto, es palpable, porque entre más uno se acerca a la comunión, como que piensa uno de manera diferente. Cuando uno está alejado de Dios, como que las cosas te pegan más fuerte. Entonces es necesario alimentarnos para, en momentos de necesidad, tener fuerzas de luchar, ¿verdad? Y seguir al Señor. Así es. Entonces, bueno, hay que tener esa paciencia o ese análisis de ver cómo nuestro Señor pues nos dejó este gran sacramento. ¿Para qué? Para darnos vida. Sí. Recordemos que somos cuerpo, alma, espíritu. Sí. Pero pues mucha juventud hoy en estos días, ¿verdad? Van al gym y quieren estar musculosos, tanto hombres como mujeres, sí, muy fuertes, muy bien alimentados y todo, físicamente. Pero, ¿y espiritualmente cómo están? Vacíos, secos, sin nada. Entonces, es más importante conservar la fuerza espiritual, la fuerza del alma, para estar con esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos de paso. Estamos un momento en la tierra, 40, 50 años, 60, lo que Dios nos preste de vida, y después es una vida eterna. Entonces, hay que prepararnos. Entonces, si Él nos está diciendo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá vida eterna, pues ¿cómo voy a rechazar la Eucaristía? ¿Cómo voy a rechazar el no ir a misa? Es el que tiene el fundamento principal y el final de nuestra historia, de cada uno de nosotros, porque no somos eternos, ¿verdad? Solo Dios es eterno. Ya sabemos que no somos perfectos, ya sabemos muchas situaciones que nos acontecen y que de alguna forma a veces nos apartan
nos apartamos más bien de Dios, pero nunca es tarde. Siempre hay que tratar de buscar esa misericordia de Él y arrimarse a este gran sacramento que Él mismo instituye, ¿verdad? Bien, ¿algo más, hermano? No, pues, pasemos a lo que sigue. Bien, entonces, por este ejemplo, es una vez que el católico es evangelizado, también llega a considerar la Eucaristía como una gran fiesta, un banquete en el que Dios da lo mejor de sí. La palabra es la voz de Dios que nos anima a seguir adelante en la lucha de la vida. Y el alimento que es Cristo, por eso cuando asistimos a una misa y no escuchamos ni comulgamos, equivale al caso de ir a una comida o una fiesta y no haber comido, ¿verdad? Entonces es completo, ¿verdad? ¿Qué pasa si voy a misa y no comulgo? Pues no, es como voy a una boda que me invitaron a comer y no comí. Pues si a eso fuiste, te invitaron a comer, te compartieron. Y el Señor cada domingo nos comparte de Él para nosotros, sus hijos, y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque es más importante el fútbol, es más importante la película, es más importante los amigos, el convivio, y entonces no tengo tiempo para ti. Pero es domingo, día de acción de gracias, no me interesa. Tengo otras cosas más importantes, entre comillas, que hacer. Y nos vamos alejando. ¿Sí? De tal modo que llega un enfriamiento que en las situaciones difíciles, ay Dios mío, ay ¿por qué esto? Ay ¿por qué aquello? Pues precisamente porque estás débil, estás desnutrido espiritualmente, ¿verdad? Y todavía le echas la culpa a Dios, pero no tienes tú la cualidad o la gracia de decirle, pero Señor, pues si yo también no me arrimé contigo. Muy bien, enseguida vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Bien, bueno, volvemos con ustedes nuevamente a seguir reflexionando este hermoso tema de la Eucaristía. Bien, el modo de la presencia de Cristo que bajó la especie eucarística, pan y vino, es muy especial. Pone la Eucaristía por encima del resto de los sacramentos, pues en ella está con el contenido verdadero, ¿verdad? O sea, real y sustancialmente Cristo en su cuerpo y alma y divinidad. El valor del sacramento definitivamente va más allá de ser un símbolo de utilidad pedagógica. Realmente realiza eficazmente lo que significa el pan y el vino consagrados. No solo recuerdan que Cristo se da a nosotros, sino realmente recibimos a Cristo, que se hace sustancia nuestra, de manera que podamos decir como San Pablo en Gálatas 2:20. Vamos a escuchar este texto bíblico. 2:20. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí.
y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios. Te la vamos a ver. Para explicar esta presencia milagrosa, la Iglesia ha utilizado la tradicional teoría de la transustanciación, que explica que por la consagración por parte del sacerdote y con el poder del Señor, esa transformación que ocurre es inaceptable para la mentalidad científica, que entiende el concepto sustancia más bien ligado a la composición química, lo cual sigue inalterable. Sustancia para el creyente es más bien la realidad última, el ser profundo del pan y el vino, que en apariencia sigue conservando sus características propias. Todos los hombres encontramos mucha dificultad para aceptar este hecho incomprensible a la razón. Sin embargo, para animar la fe de los débiles, Dios ha permitido en algunas ocasiones los famosos milagros eucarísticos, en los que contemplamos evidentemente el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos el milagro de Lanciano, Italia, que animó no solo la fe de los fieles, sino la del propio sacerdote, que dudaba que por sus propias manos pudiera quedarse este milagro. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Dudó, pero realmente se encontró con Cristo realmente. Sí. ¿Por qué? Porque descubrió, entendió, analizó, razonó, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o sea, la ósea se hizo sangre, ¿verdad? Escurrió. El milagro del anciano es uno de los milagros más hermosos que hay en la historia de la iglesia, ¿sí? Presente ahí en Italia, el anciano, y que también, pues el que lo dude puede ir a verlo, ¿verdad? Pues quizás no tengamos el nivel económico para ir hasta allá, ¿verdad? Pero quienes puedan, pues pueden presenciarlo, ¿verdad? Cómo quedó ese milagro, ¿verdad? Y hay más milagros, hay más, donde se manifiesta la presencia real de Cristo. A veces el hombre, con tanta ciencia, con tanta tecnología, ¿sí? Hay acontecimientos que aún así no se explican, y las cosas de Dios se explican con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esas grandes maravillas que nos dice la Sagrada Escritura, pero no a cualquiera se le da esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pues, es puro morbo, curiosidad, pero no hay fe, no hay compromiso, no hay nada. Entonces, bueno, ese milagro del anciano, le digo, es muy especial, pero hay muchos más, ¿eh? Por eso muchas veces el ser humano se puede explicar la tibieza de muchos católicos para asistir a la celebración eucarística, y pues el no querer, ¿verdad? O no poder comulgar, ¿verdad? No le encuentran un sentido a su participación. ¿Por qué? Porque no tienen la fe, ni tienen la voluntad, ni tienen las ganas de entender o de comprender este gran milagro, este gran acontecimiento. Con las palabras, hagan esto en memoria mía, Jesús mandó a sus apóstoles a repetir este gesto en memoria de su sacrificio redentor. Sin embargo, para los primeros cristianos, la Eucaristía, más que un mandato, era una celebración al modelo de una fiesta en la que Cristo vuelve a partir el pan, como lo hizo en la última Pascua, ¿sí? Entonces, San Juan Crisóstomo nos decía, o nos dice, ¿verdad? En la Eucaristía Cristo se halla entre nosotros. ¿Hay mayor prueba de que es una fiesta? Pues obviamente, ¿verdad? Si sabemos que Cristo se encuentra entre nosotros, cada vez que yo voy a misa voy a una fiesta. ¿Y cómo voy a una fiesta?
pues voy vestido adecuadamente, decorosamente, humildemente, ¿verdad? ¿Y qué se nos dice ahorita? Que vengan, por favor, pues no enseñando sus carnitas por ahí las mujeres, que no vengan en short, que no vengan en chanclas. Es una fiesta donde hay que estar puntuales y presentes. Por eso nos dan las campanadas, ¿verdad? Tan, las llamadas, para que nosotros ya nos dispongamos a asistir y a presenciar la divinidad de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Señor, el pan vivo hecho carne. Se nos invita, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? No me interesa, no oigo, no escuché, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de ese amor de Dios. Entonces, la misa no empieza cuando tú entras a la parte física del templo, empieza desde antes, donde tú ya vas preparado, predispuesto a escuchar el mensaje. Y entonces viene la recepción, ¿verdad? Y ya nosotros entramos en esa fiesta donde el Señor se nos da a todos, en su cuerpo, sangre, divinidad, santísima Trinidad. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito y enseguida regresamos. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde, con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes 7 de la tarde, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Bien, ya estamos con ustedes nuevamente aquí, participando de esta reflexión tan hermosa de la Eucaristía. Bien, la Eucaristía como sacrificio de comunión entre Dios y los hombres, ¿sí? Sacrificio de comunión entre Dios y los hombres. Otro gran aspecto de este sacramento es en su consideración como sacrificio de comunión con Dios, por el cual la muerte de Cristo en la cruz para darnos la comunión con el Padre permanece siempre actual. El Concilio Vaticano II nos dice cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Se realiza la obra nuestra redención. Cada vez que hay una misa, un sacerdote que hace la consagración, se está renovando, actualizando, ¿sí?, ese sacrificio que hizo nuestro Señor por todos nosotros, ¿sí? Vamos a leer un texto bíblico del 1 de Corintios, ¿sí?, del 11, del 17 al 34. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, pues este texto nos da una gran reflexión, ¿verdad? De ese amor tan grande de nuestro Señor, ¿verdad? Pero también nos da un aviso ahí San Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice el que qué? El que coma indignamente. Indignamente. O sea, ahí nos está también compartiendo un sacramento hermosísimo como es el sacramento de la confesión, ¿verdad? Sí. Entonces, aguas, abusados, no nomás es así para hacerlo, ¿no? Sino que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, me han preguntado personas: oiga, yo comulgué y hace mucho que no me confieso. Híjole, aguas, es eso precisamente, dice, examinar nuestras conciencias, porque nos estamos comiendo nuestra propia condenación, dice ahí. Entonces, esto es para reflexionar, ¿verdad? Hay que primero confesarnos para estar en gracia de Dios y así poder comulgar, porque nos estamos comiendo. Es que hay que entender que lo que estamos comiendo no es cualquier cosa, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dice allí, para salvación. Entonces, dice don Sabino, aguas, entonces esto no es juego, ni es, no, está en juego nuestra propia salvación. Entonces, tomar en cuenta que la Eucaristía es alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? Y así caminar toda nuestra vida para cuando el Señor diga hasta aquí, pues es hasta aquí, ¿verdad? Y tener esa esperanza de verlo un día. Claro. Y sobre todo que es la presencia real de Él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros debemos de entender que pues el amor de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros, pues es inmenso, pero aún así muchas veces pues no lo queremos entender. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero realmente ¿cuánta fuerza tienes? Si la fuerza no nos la da Él, no podemos nosotros caminar, ¿sí? Aunque a veces nos alejemos de Él, Él no se aleja de nosotros. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pues no voy a misa, no comulgo, no me confieso, sí, pero Dios no te abandona, pero siempre te está invitando a reconciliarte con Él, a estar con Él, a caminar con Él, para que tu modo de pensar, tu modo de actuar,
tu modo de ver las cosas, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad, tengas la suficiente visión de hacer las cosas bien. Eso es lo importante. Entonces, Él se manifiesta en nosotros en ese actuar de la vida. Por eso es tan importante la Eucaristía, ¿sí? Sí. Por lo tanto, pues la Eucaristía, ¿verdad?, nos integra a la comunidad, pues Cristo se presenta como cabeza y cuerpo de la iglesia. Sí, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos la iglesia, Él es la cabeza, ¿sí?, que formamos todos los bautizados. Por eso, todas nuestras vidas, junto con nuestras alegrías y sufrimientos, nuestros trabajos y oraciones, adquieren en Cristo un nuevo valor. Todo sacrificio presentado en el altar da a todos los hombres la posibilidad de unirnos al Padre por los méritos de Cristo, pues que se ofrece por nosotros y nos une como una sola familia. Por lo tanto, en la Eucaristía no debe haber injusticias, divisiones o trivialidades, porque éstas se oponen en sí mismas a la esencia de este sacramento de comunión. En los primeros tiempos del cristianismo, tal era el respeto a la Eucaristía que los fieles que tenían problemas entre sí y no se habían reconciliado, no debían acercarse, pues profanaban el sacramento. Fíjense bien, desde las primeras comunidades cristianas. Entonces, por ejemplo, ahorita vives en amaciato, andas de mujeriego, pues ¿cómo te arrimas a la Eucaristía si estás viviendo de espaldas a Dios? Andas robando, andas traficando droga, pues ¿cómo te arrimas a la Eucaristía si estás viviendo a espaldas de Dios? Por eso es importante entender que la palabra de Dios nos guía para bien, no para mal. Él te dice, aquí está lo bueno, aquí está lo que debes de hacer. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque nos da esa libertad. Y muchos dicen, no, yo quiero el mal, no quiero el bien. No te quiero, Jesús, no creo en ti. Yo voy a hacer lo mío y yo puedo, yo vivo y ya. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas, todos, cada uno de nosotros, de nuestro actuar y de nuestro trabajar en esta vida. Entonces, para dar cuenta, pues necesito yo también la fuerza de Dios. ¿Y dónde la voy a agarrar? Pues en la Eucaristía. Es donde la voy a agarrar, ¿verdad? Sí. Pues hoy en día todo esto a veces se ha perdido de vista y así. Y la celebración eucarística para muchos católicos está totalmente fuera de la realidad, considerada solo como un auxilio de un Dios que está fuera de este mundo, incapaz e impotente, ¿sí?, de realizar la justicia. Si es así, la misa parece pues no decirnos nada y está sin relación con la vida personal y social. ¿Será por esto que la misa nos parece aburrida? A muchos les parece aburrida y larga y ya se están durmiendo, porque no están poniendo atención a lo que es la palabra de Dios. No se están alimentando de la palabra de Dios. Lo están haciendo nada más como un acto de ir, pero no de escuchar. De ir a misa, pero no abrir el corazón. Entonces, pues tenemos que aprovechar todo esto y mucho más que nos ofrece nuestro Señor, y nosotros pues no quedarnos tibios, fríos, sino al contrario, meditar la palabra y también invitar a los demás a la comunión. Bien, bueno, aquí vamos a hacer este pequeño pausa, pues ya vamos a terminar en este pequeño análisis y los esperamos nuevamente en el siguiente cápsula de Laico a Laico, Espacio TV, ¿sí? Y le damos las gracias al señor Manuel Díaz, ¿sí?, nuestro señor director Jorge Gasca y su servidor Sabino Mejía de la Torres, y nos vemos en la próxima. Gracias.